Buenas noches, tengan todos los que están conectados en esta hora. Me gozo una vez más de poder llegar hasta ti a través de esta conexión. Recuerda que hoy vas a escuchar una palabra de vida, una palabra de fe, una palabra que va a traer esperanza, que va a traer edificación y consuelo a tu vida. Y pues te invito en esta hora a que compartas esta transmisión porque muchas otras personas necesitan oír la palabra, porque la palabra es verdad, la palabra trae vida, la palabra en ella se encuentra la verdad de la vida. Y pues te invito a comentar también si tienes alguna petición de oración, hazla que al final voy a estar orando por eso. Y bueno, muchas bendiciones a todos los que están conectados y vuelvo una vez más a invitarte a que compartas esta transmisión, a que me regales un like y en esta noche, sin más preámbulo, pues te traigo una palabra de parte del Señor y la palabra quiero meditar un poco en Isaías, en el libro del profeta Isaías capítulo 49, verso 1 y 2. Isaías 49, versos 1 y 2 dice de la manera siguiente: escúchenme, dice el profeta, escúchenme costas y escúchenme pueblos lejanos. Le estaba hablando a la tierra entera, a las naciones del mundo entero. El profeta quería que las naciones del mundo entero escucharan la palabra que el Señor estaba trayendo a su espíritu. Y el profeta Isaías dice: escúchenme costas y escuchen pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y el verso 2 dice: y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. ¡Qué palabra tan maravillosa! Y en esta noche, como te decía, la palabra le he puesto por título saetas bruñidas. El primer versículo, el verso 1 de este capítulo 49, una vez más nos habla del llamamiento que Dios le estaba haciendo a un joven que lo convirtió pues en profeta. A un joven llamado Isaías. ¿Cuántos jóvenes en esta hora me están oyendo? ¿Cuántos jóvenes en el Espíritu en esta hora me están oyendo? Esta palabra es para ti, porque cuando nosotros declaramos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros confesamos la palabra, somos profetas, porque la palabra en sí ya es una profecía. Y cuando tú la hablas, cuando tú la declaras, cuando tú la confiesas, cuando tú la crees, te conviertes en un profeta de Dios, en un profeta que transfiere la palabra, en un profeta que habla sobre los dichos de la boca de Dios. Y el profeta, aquí hay un llamamiento y el profeta Isaías, Dios le confirma su llamado y con toda seguridad, por eso el profeta Isaías afirma y dice: el Señor me llamó antes de que yo naciera. Qué tremendo. Isaías estaba tan convencido de que él era un hijo de propósito, de que él era un hijo de bendición, de que él estaba en esta tierra para cumplir el propósito de Dios, de que él estaba en esta tierra para algo más que para estudiar o para trabajar, que para algo más que ser padre o ser hijo. Él estaba en esta tierra, estaba convencido de que él estaba en esta tierra para cumplir el propósito eterno de Dios. Y por eso él podía afirmar, por eso el profeta podía asegurar y decía: el Señor me llamó
antes de que yo naciera. Esta palabra es para ti, esta palabra es para mí. El Señor nos llamó antes de que nosotros naciéramos, desde el vientre de nuestra madre, dice la palabra, ya Él nos conocía. Desde el vientre de nuestras madres ya Él nos había puesto un nombre que tal vez tú y yo no conozcamos, pero dice la palabra que cuando estemos en el cielo, Él nos va a entregar una piedra y en esa piedra escrito está un nombre nuevo, el cual nadie lo conoce. Aún nadie lo conoce porque lo vamos a conocer allá arriba. Pero escucha lo que habla la boca de Dios acerca de ti. El profeta Isaías habla lo que habla la boca de Dios. Y el profeta Isaías dice aquí lo que la boca de Dios estaba hablando de él. El profeta Isaías dice, Jehová me llamó desde el vientre de mi madre. Y eso quiere el Espíritu Santo, eso quiere el Padre, eso quiere el Hijo, que tú te llenes de sus palabras, porque la palabra trae vida, la palabra trae cambio, la palabra trae transformación. De hecho, el mundo, esta tierra, había un caos, dice Génesis 1:1, y la tierra estaba desordenada. Desordenada es que no había orden, era un caos, estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, o sea, por la palabra fueron creados los cielos, el firmamento que conocemos y la tierra. Entonces él podía afirmar y él dijo, el Señor me llamó antes de que yo naciera. Cuando estaba en el vientre de mi madre pronunció mi nombre, dice Isaías. Estas palabras te tienen que hablar de tu llamado. Antes, cuando estabas en el vientre de tu madre, ahí el Señor pronunció tu nombre. Él dijo, hijo, quiero que nazcas. Hijo, deseo tu nacimiento. Hijo, te he constituido como mi hijo de propósito, como mi hijo de bendición, como mi hijo para que seas de bendición a las familias de la tierra. Es decir, estas palabras que menciona el profeta Jeremías nos hablan de llamado, nos hablan de propósito, nos hablan de destino. Antes de que nosotros naciéramos, ya Dios había fijado sus ojos en nosotros. Antes de que tú nacieras, ya Él había fijado su mirada en ti. Ya Él había dicho, tengo un gran propósito con Él, voy a hacer con Él lo que yo quiera. Pero, ¿qué planes tiene Dios contigo? Planes de bien y no de mal. Él dijo, voy a trabajar en mi hijo o en mi hija, voy a lanzarlo al éxito, voy a lanzarlo a su destino. Pero en esta tarde yo hoy quiero hablarte de lo que el Señor está haciendo contigo. En otras palabras, yo quiero hablarte de tu presente. No quiero hablarte de tu pasado, porque la palabra de Dios dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es decir, eso hizo Pablo. Olvidó su pasado, olvidó lo que dejaba atrás y siguió avanzando para cumplir su propósito. Y en esta tarde yo quiero hablarte de tu presente. Y la verdad de tu presente es que tú, según dice Isaías 49, tú eres una saeta bruñida. Eso es lo que dice Isaías 49:2, dice, y me puso por saeta bruñida. Dios te puso en esta tierra como una saeta bruñida. Y no solamente eso, más adelante vamos a ir viendo para qué te puso Dios en esta tierra. Pero dice el profeta Isaías, y me puso como saeta bruñida. Escúchenlo, naciones todas. Escúchenlo, costas lejanas. Hasta lo último de la tierra, decía Isaías. Quiero que las naciones sepan que el Señor me ha hecho una saeta bruñida. Y tú eres una saeta bruñida en las manos del Señor. No importa lo que tus padres digan de ti.
No importa lo que tus maestros hayan dicho de ti. No importa lo que las gentes, tus vecinos, tus amigos o cualquier persona conocida diga de ti. Eso no importa. ¿Qué decían de Jesús? De Jesús decían, es hombre pecador. Sus amigos son publicanos, son pecadores. Este hombre tiene demonio. ¿Qué decían de Jesús? Tantas cosas feas, pero sus discípulos decían, Pedro decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús no le importaba las cosas que de él decía, porque él estaba ubicado en su presente. Él sabía que era una saeta bruñida en las manos del Padre. Y lo que importa no es lo que la gente diga de nosotros. Lo que importa es lo que Dios dice de ti. ¿Y qué ha hablado la boca de Dios acerca de ti? Su boca ha pronunciado la palabra correcta acerca de ti. La palabra de bendición, la palabra de vida. Dios dice acerca de ti, tú eres mi saeta bruñida. Y surge la pregunta, ¿qué es una saeta? Ok, una saeta es una flecha. Así de sencillo. La define el diccionario, la saeta es un arma. Es un arma que es como una flecha. También puede ser comparada la saeta como una lanza. Y el significado bíblico de saeta se refiere a los proyectiles que se disparaban con un arco. Las saetas, vuelvo y repito, también pueden ser como una lanza. Entonces, tú y yo, en las manos de Dios, somos como flechas, somos como saetas, que es la lanza a donde Él quiere. Pero Él siempre es un Dios que no comete errores, es un Dios que no erra al blanco. Él nos va a lanzar al blanco, Él nos va a lanzar a la meta. Ese es su propósito. Entonces las saetas, las flechas o las lanzas son armas que se arrojan o se lanzan contra el blanco. En la epístola de los Filipenses, capítulo 3, verso 14, Pablo allí dice, prosigo al blanco. Pablo sabía que el blanco era el llamado de Dios en su vida. Y por eso él también podía afirmar como el profeta Isaías, él también pudo decir, yo prosigo al blanco. En esta tarde puedes tú decir, prosigo y sigo a Jesucristo, o estoy pasando tanta prueba, estoy pasando tanta necesidad, tanta tragedia, estoy desanimado, que ya no estoy prosiguiendo al blanco, ya no estoy siguiendo a Jesús. ¿Qué es el blanco? El blanco es la meta. Por eso Pablo dijo, prosigo al blanco, prosigo a la meta. Él afirmaba, una cosa hago, dijo Pablo, olvidando ciertamente mi pasado. De verdad se los digo, dice Pablo, olvido mi pasado, he olvidado lo que dejé en el ayer, he olvidado los recuerdos del ayer, he olvidado todos los errores que cometí en mi pasado, decía Pablo, y una cosa hago, una sola cosa, olvido lo que dejé atrás y prosigo al blanco, prosigo a la meta, prosigo al supremo llamamiento de Dios en mi vida. En otras palabras, Pablo dijo, no importa qué tan oscuro haya sido mi pasado, no importa cuántos errores yo haya cometido en mi pasado, yo sigo avanzando hacia la meta. ¿Por qué? Porque yo he confesado mis pecados a Cristo y Él perdonó. Él vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Pablo conocía esta gran verdad y Dios quiere que tú conozcas esta gran verdad. La verdad es
que ninguna condenación, como dice el libro de Romanos en su capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Ninguna condenación. No permitas que los errores incluso de tu presente te condenen. Pablo decía, yo sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofrece mediante su llamamiento celestial. Mira, la saeta o las flechas es un arma poderosa. En el pasado era un arma poderosa. Las lanzas, las jabalinas, eran armas poderosas de guerra, que siempre eran armas que se lanzaban para dar en el blanco. Las saetas, las lanzas, las flechas eran como proyectiles. Y la misión o el objetivo de las saetas, de las flechas, ¿cuál era su misión o su objetivo? Dar en el blanco. Y si tú y yo somos como una saeta en las manos de Dios, si tú y yo somos como una flecha en las manos de Dios, entonces tú y yo tenemos que dejarnos trabajar por el Padre. Tú y yo tenemos que dejarnos moldear por el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que dejarnos dar la forma que el Padre quiere darnos. ¿Para qué? Para que cuando Él nos lance podamos no errar, sino que podamos ir directo al blanco, podamos llegar a la meta. La palabra de Dios, mira, dice que Dios lanza sus saetas en forma de rayos. Esto lo dice el Salmo 35. Estos rayos o saetas de Dios son como flechas que Dios lanza para defendernos de los ataques del enemigo. El salmista también compara a esos proyectiles que Dios lanza contra el enemigo, contra los demonios, contra las huestes de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes de maldad que atacan nuestras vidas. El salmista David comparaba a estos rayos como saetas de Dios, como las saetas de Dios, como las flechas de Dios, que las lanza para defendernos de los ataques del enemigo. El Salmo 35, no recuerdo exactamente en qué verso, dice, saca la lanza contra los que me persiguen, Señor. Creo que el verso 2 dice textualmente el salmista, dice, saca la lanza, Señor, contra los que me persiguen. Levántate en mi ayuda. Porque el salmista sentía que la prueba que estaba viviendo lo dominaba, que la prueba que estaba viviendo era superior. ¿Cuántos de los que me están oyendo en esta hora están pasando una prueba que sienten que es mayor que su deseo de vivir? Que sienten que esa prueba o esa tentación es más grande que lo que ellos pueden resistir, que lo que ellos pueden soportar. Pues esta palabra es para ti. Si ya sientes que no puedes soportar la prueba, que la carga es muy pesada, ¿qué dice Jesús? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Qué dice el Señor? Él va a sacar sus saetas, y sus saetas son como rayos, y Él las va a lanzar contra el ejército del enemigo. Él se va a levantar en tu ayuda. Mira, en otra versión dice, del Salmo 35, dice, Señor, prepárate para la batalla y ven en mi ayuda, decía el salmista. Levanta tu lanza y tu jabalina contra los que me persiguen. Quiero oírte decir, te daré la victoria. El salmista David pasaba tantas pruebas, recibía tantos ataques de sus enemigos, que él decía, Señor, quiero escucharte decir, yo te daré la victoria. Y hoy el Señor quiere que tú escuches su palabra. Y hoy el Señor quiere que tú oigas esta palabra a través de mis labios, porque hoy Él te dice, hijo, hija, te daré la victoria. Te daré la victoria porque yo vencí en la cruz del Calvario. Yo vencí las enfermedades,
Yo vencí el pecado, yo vencí la depresión, yo vencí el miedo, yo vencí la ruina, la pobreza, yo vencí las aflicciones económicas, las aflicciones financieras, yo vencí la enfermedad y lo mayor, yo vencí la muerte y resucité. Y aunque estés como muerto, sin fuerzas, sin ánimos de seguir adelante, Él venció la depresión, Él venció la soledad. Cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió solo, pero venció la soledad, venció la depresión, venció el rechazo. Y hoy el Señor te dice, vence el rechazo, vence el abandono, vence la soledad. ¿Cuántos en esta hora se unen a mi clamor? Y juntos digámosle al Señor en esta noche, Señor, levántate, saca el escudo y el pave y pelea por mí. Lanza tus saetas contra el enemigo, lanza tus flechas contra el enemigo, levántate en mi defensa. ¿Cuántos en esta noche se unen a mi clamor y le dicen al Señor, quiero oír de tus labios, Señor, que me darás la victoria? Y hoy le estamos pidiendo al Señor, danos la victoria, Señor. Y hoy yo le pido al Señor, a todos los que están oyendo esta palabra, a todos los que están escuchando este mensaje, dales la victoria, Señor. Sácalos victoriosos de esa prueba, sácalos victoriosos de esa tentación. Ese es mi clamor en esta noche, esa es mi oración. En esta noche te pedimos, Padre, que nos des la victoria en cada batalla que atravesamos, sea espiritual, sea familiar, sea económica, sea emocional, sea física, sea una batalla que estás librando de enfermedad, sea la batalla del divorcio, sea la batalla de una corte, de una demanda, cualquier batalla que estás librando, hoy el Señor te da la victoria. Y queremos escuchar de la boca de Dios que el Señor nos da la victoria. Y hoy puedo asegurarte que Él nunca te dejará, que Él nunca te abandonará. Lo dice su palabra. Creo que no sé cuántas veces está en la palabra de Dios, aparece el vocablo, y valga la redundancia, aparece la palabra no temas. Jesús lo dijo muchas veces, no temas, porque yo estoy contigo. En el mundo, dijo Jesús, tendrán aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento, cuántas veces no aparece? Creo que no realmente, ahorita no recuerdo la cifra exacta, cuántas veces aparece la palabra no temas en la Biblia. Todos los profetas dicen de parte de Dios, no temas, no temas. Y el Señor en esta noche te dice, no temas, porque yo estoy contigo para defenderte. El Señor le dijo al profeta Ezequiel, te harán la guerra, pero yo te pongo como muro fortificado, como columna de bronce. Te harán la guerra, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. No temas. A Isaías le decía, no temas, porque yo te redimí, mío eres tú, te puse nombre. Al Dios decir te puse nombre, es decir, ¿qué nos está diciendo Él? Tú eres un apartado, tú eres un elegido, tú eres un escogido. Yo te puse un nombre, nombre de hijos e hijas. Oh, wow, qué tremendo nombre. El nombre de hijo e hija. Los hijos heredan. Los hijos son legítimos. Los bastardos no son legítimos, son ilegítimos. De hecho, bastardo significa ilegítimo. El enemigo es ilegítimo en tu vida. El enemigo es ilegítimo y tienes el poder de echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Tú y yo
somos saetas bruñidas en las manos de Dios. Tú y yo somos un arma poderosa en las manos de Dios. Tu boca es como un proyectil. Tu boca es un arma poderosa en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Porque en la palabra está el poder de la vida y de la muerte. En la boca del hombre está el poder de la bendición y de la maldición. Cuando hablas la palabra, tú llamas la vida. Pero cuando no crees a su palabra y no la hablas, y no la crees, y no la confiesas, y no la declaras, ¿qué estás llamando? La muerte, los problemas, las angustias, las preocupaciones. Tu boca es una fuente de bendición o de maldición. Y el rey David conocía el poder de la palabra. Y por eso el rey David decía, envía tu palabra, Señor, y dispersa a mis enemigos. Digámosles en esta noche al Señor, díselo, repítelo conmigo, envía tu palabra, Señor, y dispersa al enemigo que está robándome las finanzas. Envía tu palabra, Señor, y sana mi cuerpo enfermo. Ordénale. Él nos ha dado el poder, lo dice la Escritura. La vida y la muerte están en poder de la boca del hombre. Sara Guerrero, Migdalia de Contreras, Lisa, Jonathan Reyes, Ramona Rivilla, Judith Tele, Kel López, Luis Artero, Maribel Hernández, Teresa Molina, Marta Chávez, Eddie, Nora Arevalo, Evelia, Maricruz Reyes, Verónica Flores, todos. Decreten esta palabra porque esta palabra tiene poder. El rey David decía, envía tu palabra, Señor, y haz retroceder al enemigo. El enemigo de las discordias, el enemigo de la enemistad familiar, el enemigo de las divisiones. No sé qué prueba estés atravesando ahorita, pero sea la que sea, dile al Señor, envía tu palabra y haz retroceder al enemigo. Envía tu palabra y dispersa al enemigo. Envía tu palabra y destrúyelos. Destruye al enemigo. Envíalo, Señor, a los lugares desérticos, tormentosos y sin reposo. Mira, la palabra tiene tanto poder que en Mateo, creo que Mateo capítulo 8, hay una historia de Jesús donde un centurión, o sea, un oficial del ejército, alguien del Army, del Navy, alguien de las Fuerzas Armadas de tu país, del ejército, de la Marina, de la aviación, no sé, pero uno de estos oficiales del gobierno, en los tiempos del Imperio Romano, en los tiempos de Jesús, se acerca a Jesús y le dice, Señor, mi siervo está enfermo. Y el Señor le dice, yo voy a ir a tu casa y voy a sanar a tu siervo. Y el centurión le dice, Señor, no, tú no eres digno, yo no soy digno, le dijo el centurión, de que tú entres a mi casa. O sea, el centurión, me imagino que tal vez llevaba una vida de pecado y él se consideraba indigno ante Jesús. Se consideraba indigno de que el maestro entrara a su casa y le dice, no, Señor, envía la palabra y mi siervo sanará. Dice en otra versión, confiesa la palabra, le dijo a Jesús, y mi siervo será sano. Habla la palabra, Señor, porque yo le digo a mis súbditos, a los que están debajo de mí, yo le digo, anda y él ve. Anda a hacer esto y él va. Él recibe órdenes. Señor, da la orden. Envía la orden a través de tu boca. Envía la palabra de orden. Envía el comando de orden y mi siervo va a sanar. Y así lo hizo Jesús. Envió la palabra y yo envío la palabra en el nombre de Jesucristo sobre los cuerpos enfermos.
Yo envío la palabra en el nombre de Cristo Jesús sobre esa aflicción financiera. Yo envío la palabra en el nombre de Cristo Jesús para cualquier situación que estés atravesando. Y qué tremendo que solamente el maestro envió el comando, envió la orden. Comando es una orden, envió la orden, envió la palabra de orden y el siervo del centurión fue sanado. Por eso Jesús pudo decirle a sus discípulos, y te dice a ti y me dice a mí hoy: orarán por los enfermos y los enfermos sanarán. Eso no solamente era para aquella época. Muchos religiosos dicen que Jesús solamente sanó en aquella época. ¿Y por qué en momentos, en el año 2017 me dijeron que tenía un quíster en el páncreas y que era tan grande y bueno, tenían miedo de que fuera cáncer? Me llamaban todos los días del médico y me decían que tenía que irme a hacer exámenes. Al final me hicieron uno que duró 3 horas, me tuvieron que anestesiar para hacerme ese examen, fue casi como una operación, para al final decirme: señora, hay un quíster, pero es benigno. Y yo decretaba la palabra y yo le decía a los doctores: yo no tengo cáncer. Yo no tengo cáncer, todavía tengo mucho propósito que cumplir en esta tierra. Y yo le hablaba de toda la obra la cual Dios me ha encomendado, le hablaba incluso de obras sociales que hago en Venezuela, comedores, y en otros países centroamericanos. Le hablaba de la obra que hacemos en esta hermosa ciudad de Greensboro y en sus alrededores, en todo este estado de Carolina del Norte, la obra de cambio, de transformación en las familias. Y ellos meneaban la cabeza y me decían, tal vez, no sé si pensaban que yo estaba desvariando, pero lo cierto es que después de 5 horas que se acercaron a mi habitación, cuando yo volví en sí, cuando me desperté de la anestesia, me dieron la buena noticia y me dijeron: estamos 99.9% seguros que no hay cáncer. Tu páncreas está limpio. Pero el diagnóstico del médico te atemoriza. Yo no me atemoricé, yo seguí con mis actividades normales. ¿Pero por qué no me atemoricé? ¿Porque soy sobrenatural? ¿Porque no soy de este mundo? Sí, la palabra de Dios dice que no somos de este mundo, que somos sobrenaturales. Pero ¿sabes por qué pude vencer esa prueba? Porque yo estaba sumergida en la palabra. Porque yo sabía que yo soy una saeta bruñida en las manos del Padre. Porque yo sabía que yo soy una flecha, un arma poderosa en sus manos, y esa arma todavía tiene proyectiles, todavía tenía que seguir lanzando. Eso fue en el año 2017, hace 5 años atrás, y todavía estoy lanzando los proyectiles. Hoy estoy lanzando un proyectil a tu vida, hoy estoy bendiciendo tu vida. Todavía tienes mucho que hacer, Dios no ha terminado contigo. Todavía tienes mucho propósito que cumplir en esta tierra. Él no ha terminado contigo. Y por eso cuando nosotros oramos por los enfermos tienen que sanar en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, no es en tu nombre. En el nombre de Él los enfermos tienen que sanar. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Él quiere que uses tu boca para bien. Envía la palabra de sanidad, envía la palabra de liberación, envía la palabra de restauración, envía la palabra de poder, envía la palabra contra toda fuerza del mal, y el mal tiene que disiparse, el mal tiene que desaparecer en el nombre de Jesús. Toma la flecha. ¿Cuál es la flecha? La palabra de Dios. Toma. La palabra es la espada de doble filo. Toma esa arma. ¿Cómo? Leyéndola. ¿Cómo yo vencí la prueba? Porque yo leía la palabra. Porque yo leo la palabra.
Porque yo estudio la palabra, porque yo escudriño la palabra, porque yo estoy metida en su palabra, porque ella es la que me da vida. Mira, yo hoy estoy hablando sobre la palabra, te estoy trayendo este mensaje, pero esto primeramente edifica mi vida, porque la palabra es para ti y es para mí, es espada de doble filo. Te edifica a ti y me edifica a mí también. Te trae poder a ti y me trae también power a mí. A ambos lados, amén. Porque no es la palabra de un hombre, es la palabra del Todopoderoso, es la palabra del Eterno, del Dios omnipotente que hizo los cielos y la tierra. Ante el poder de la palabra de Dios, el enemigo huye y sale despavorido. Por eso dice la palabra que por un camino vienen contra ti, pero por 7 caminos tiene que huir el enemigo. Entonces la palabra de Dios tiene poder. El profeta Isaías, mira como en el verso 2, él dice, hizo de mi boca una espada afilada. ¿Cuántos en esta noche pueden decir que Dios ha hecho de tu boca una palabra afilada? Yo te puedo hablar de hace 28 años atrás y hoy en día me arrepiento, no me da vergüenza. No me da vergüenza de hablar de mis errores. ¿Por qué? Porque no tenía a Cristo. Recuerdo que mis niños, mis 2 hijos mayores estaban pequeños y yo crecí en un hogar maldiciente. Yo crecí oyendo las palabras de maldición de mi padre. Y cuando me casé, yo llevé aquellas palabras de maldición a mi hogar. Y cuando me enojaba, maldecía a mis hijos. Hasta que el Señor me da poder, me da el poder de conocer su palabra, me da el poder a través de su palabra. Y Él me dice, hija, yo he puesto mis palabras en tu boca. Y Él literalmente, así como lo hizo con Isaías, pasó un tizón encendido por mis labios y se llevó toda la maldición, todo el mal que había en mi boca. Y ahora no maldigo. Nunca más, yo te estoy hablando de hace 28 años atrás. Ahora todo lo que hago es bendecir, 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 hablar bendición. ¿Qué hizo el Señor? Hizo de mi boca una espada afilada. Y en otra versión dice, ha convertido mi boca como una espada aguda. ¿Cuántos pueden decir que tu boca es una espada aguda? Yo hoy puedo decir que Él ha convertido mi boca como una espada afilada, como una flecha pulida. Tu boca, bajo la voluntad y bajo las directrices de Dios, es un arma poderosa. El Señor está trabajando en ti. El Señor está afilando tu boca. Él le está dando forma. Él está trabajando en ti. Tú eres la saeta de Dios. Tú eres, mira, una flecha es un arma que perfora. Es un arma que se clava, que da en el blanco y hiere. Y tú eres esa flecha. A través de tus labios yo estoy perforando lo que aún tú no habías entendido. Yo estoy perforando todos los argumentos, todos los razonamientos humanos, todos los argumentos y las especulaciones que el enemigo ha levantado en tu mente y en tu corazón. Hoy yo con la palabra los estoy perforando. Porque la palabra de Dios es como una flecha y Él convierte tu boca en esa flecha afilada, en esa flecha que es hablada, que es lanzada y perfora. Mira, el Señor nos quiere lanzar para el éxito. El Señor nunca comete errores. Él siempre da en el blanco y Él quiere que tú seas lanzado para dar en el blanco. Entonces recuerda que tú eres una saeta bruñida. ¿Qué significa saeta bruñida?
¿Qué es el bruñido? Te lo voy a explicar. Escucha. La saeta para ser bruñida debe ser primero procesada por el fuego. En otras palabras, una flecha, ¿qué es bruñida? Bruñida es reluciente. Bruñida es limpia. Bruñida es pulida. Bruñida es trabajada. Entonces, para que una flecha pueda ser afilada y pueda dar en el blanco, porque si la punta es no es afilada, cuando sea lanzada no va a dar en el blanco, va a errar. ¿Y qué está haciendo hoy Dios con nosotros? Estamos bajo el proceso de Dios. ¿Y qué es el proceso de Dios? El proceso de Dios es cuando aquella flecha, aquella saeta está en el taller de herrería y la están puliendo, la están bruñendo, la están limpiando. Le están poniendo cilindros nuevos y los están puliendo. Quiero que escuches esto. La saeta para ser bruñida debe ser primero procesada por el fuego hasta alcanzar la punta, el filo y la consistencia adecuada. ¿Estás tú pasando por el fuego? Pues quiero decirte que estás en el tiempo correcto del Padre. Estás en el tiempo kairos de Dios. Estás en el tiempo correcto de Dios. Si tú estás pasando por el fuego, tú estás siendo procesado. Si tú estás pasando por el fuego, significa que tú como saeta bruñida, como flecha, como arma poderosa en las manos de Dios, estás siendo limpiado, estás siendo purificado, estás siendo lanzado, estás atravesando por el fuego de las pruebas para salir reluciente, para salir con esa punta afilada, para que cuando seamos lanzados podamos dar en el blanco. Escucha esto, en el proceso de Dios, Él nos está sacando filo. Y quiero decirte, así como dice la canción, creo que de Marcela Gándara, para este tiempo he llegado, para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Tú y yo hemos llegado y hemos nacido para este tiempo difícil. Este tiempo de tanto pecado, de tanta miseria, de tanta prueba, de tanta plaga, de tantos virus, de tanto odio, de tanto amor frío. Tú y yo hemos nacido para este tiempo difícil que la humanidad está viviendo. Tú estás siendo procesado para cumplir un propósito y un destino. Recuerda que Él te está afilando. Recuerda que Él te está limpiando. Recuerda que Él te está puliendo. Él te está depurando, quitando. Eso hacen con las flechas en el taller de herrería. La depuran, le quitan todos esos metales que estorban. Y mira, ese proceso del taller de herrería, cuando la flecha, la saeta, la lanza, pasan por ese proceso, cuando tú pasas por el proceso de Dios, cuando tú pasas por el fuego de las pruebas, eso duele. Es un proceso doloroso. Ese proceso duele. Alguien dijo, escucha lo que alguien dijo. Un predicador dijo estas palabras. Algunas personas al verte desde afuera te juzgarán y dirán, Dios lo está castigando. A lo mejor tienes una enfermedad terminal y muchos dirán, Dios lo está castigando. A lo mejor estás pasando por una bancarrota y por un problema de la corte y muchos dirán, Dios lo está castigando. Pero mira lo que alguien dijo, pero no es la verdad. La verdad es que Dios no te está castigando. ¿Sabes qué está haciendo Dios contigo? Él te está podando.
Así como cuando Él levanta la mata de la uva y la poda, le corta las ramas que no sirven y la levanta, porque la mata de la uva es como una enredadera y llega a caer sus racimos al piso. Y el Señor la levanta y le corta lo que no sirve. La pregunta es, ¿te está cortando el Señor? ¿Te está cortando las ramas que no sirven de ti? Esos cortes duelen. En Juan 15 aparece esta historia, donde dice que Él levanta los pámpanos caídos y corta, poda. Es algo así como cuando la flecha está en el taller de herrería, la están puliendo, quitándola, depurándole, quitándole todos esos metales que no sirven, todos esos metales que sobran. ¿Te está quitando a Dios las personas que sobran de tu vida? ¿Te está quitando Dios cosas que no te agradan? ¿Te está quitando Dios cosas, que amas, pero que a Él no le agradan? Si Él te está quitando cosas o personas que amas, es porque Él te está depurando. Es porque estás pasando el proceso, estás en el proceso de Dios. Estás en el taller de herrería, porque el Señor está trabajando en ti. Te está haciendo una saeta bruñida, una saeta reluciente, una saeta pulida, una saeta que Él está limpiando, una saeta que Él está depurando. Él no te está desechando cuando te quita cosas que tú amas. Cuando Él nos quita cosas o personas de nuestro lado que amamos, Él no nos está desechando, Él solamente nos está dando forma, Él está trabajando en nosotros, Él nos está dando habilidad para llevar más fruto. Mira, en el proceso de Dios en tu vida, mientras ese proceso dure, Él hará ciertas cosas en nuestras vidas. Primero, arrancará cosas o personas que forman parte de ti. Cosas que amas, pero son cosas que sobran, no las necesitas. Segundo, durante el proceso parecerá y tal vez tú dirás, Dios está matándome. Tercero, pero no te está matando. Él te está potenciando. Cuarto, a veces Dios tiene que cortar horas en tu trabajo. Tiene que cortar tu trabajo porque estás en el lugar incorrecto. Y Él quiere la depuración en tu vida, la limpieza. Él no quiere que te contamines. Y tiene que cortar tal vez tu trabajo, tu economía, tu salud. A veces Dios tiene que cortar una relación que amábamos mucho, alguien al cual amábamos mucho. Y los cortes duelen. Muchos no entienden la mente del labrador, pero Él está haciendo algo contigo. Él está arrancando y cortando todas las cosas que sobran y te son de tropiezo en tu vida para alcanzar la meta, para llegar a la meta. Por eso Pablo nos aconseja y nos dice, despójense de todo peso y del pecado que los asedia y corran la paciencia. Y corran la carrera con paciencia. Corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia, quitándonos todo peso del pecado, quitándonos todo lo que nos estorba. Aunque ames a esas cosas, tienes que soltarlas. Y te repito, los cortes duelen. Y ya casi que voy a ir finalizando, pero no te pierdas esta parte. Quiero que si tienen oraciones, las hagan. Si tiene otra persona que están conectadas, Yuri Hernández, Rafael Sánchez, desde Carabobo, Venezuela, nos manda saludos. Yuri Hernández, bendiciones. Mamá Girlén desde México, creo que Monterrey. Aquí tengo algunas peticiones. Si hay otros que están conectados, por favor, quisiera saludarle y todavía tienes tiempo de pasar tus peticiones.
Y para ir finalizando, quiero decirte, no te apartes de tu propósito y de tu llamado. Recuerda siempre esto, tu propósito tiene dos objetivos, dos finalidades. Primero, convertirte en una flecha pulida, convertirte en una saeta bruñida. Y ya te hablé que es saeta bruñida. Tienes que aceptar el proceso para Dios convertirte en una flecha pulida, reluciente, limpia, una flecha que está pulida y que va a atravesar ese arco, que va a atravesar el blanco, que cuando sea lanzada con el arco, ella va a dar en el blanco. Tienes que dejarte trabajar. Entonces, ese proceso de bruñir es la acción mediante el cual se le da pulitura, se le da lustre a un objeto, especialmente los objetos de metal o las piedras, y nosotros somos como piedras de un edificio. Ese proceso requiere, como se los dije hace rato, de dos etapas, uno de limpieza y un segundo proceso de pulido, de abrillantado. Pero luego de ese proceso de limpieza y de pulitura, es decir, luego del bruñido, cuando Dios nos convierte en una saeta bruñida, en una saeta reluciente, en una saeta pulida, en una flecha pulida, ¿qué hace el Señor? Mira lo que hace. Dice, y el Señor nos guarda, mira como dice el verso 2. Me guardó en su aljaba. ¿Qué es la aljaba? La aljaba es como la vaina, la vaina es la envoltura, el cover, la cobertura donde se guarda la espada. Asimismo, las flechas son guardadas en un lugar seguro, en un lugar donde el arquero no las está usando, porque el arquero va a esperar el momento indicado para usar esas saetas, para usar esas flechas. Entonces, él las guarda como en un forro, como en un cover, en una cobertura, en un estuche, por así decirlo, y se llama aljaba ese estuche. Entonces, pero ve como dice el profeta, me guardó en su aljaba. Entonces Dios tiene un estuche donde guarda sus flechas. Dios tiene un estuche, una aljaba donde nos guarda. Dice, me guardó en su aljaba. Sí, dice la palabra que Él nos tiene escondido en el hueco de su mano. Que estamos en las palmas de sus manos, tiene escrito nuestros nombres. Entonces, ese proceso, después de pasar el proceso de limpieza y de pulitura, es decir, después de pasar el proceso del bruñido, la saeta o la flecha es guardada en la aljaba del arquero. ¿Cuál es aquí el arquero? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son los arqueros que te lanzan, que nos lanzan a nuestro destino profético, que nos lanzan a nuestro destino para cumplir nuestro propósito. Entonces, tal vez ahorita no estás pasando por el fuego, pero estás en el proceso de espera. Ese proceso de espera es cuando estamos escondidos en la aljaba de Dios. Es cuando estamos cubiertos, dice la palabra, y me escondió en el tabernáculo de su presencia. Muchos dicen, pero ¿dónde está el propósito de Dios en mi vida? Mira, Él te ha estado moldeando, Él te ha estado procesando, Él te ha estado pasando por el proceso y tú aceptaste el proceso. Muchos dicen, pero ya yo estoy pulido, ya yo estoy refinado, ya el Señor me ha pasado por el fuego. Sí, ahora estás en un tiempo de espera, en el tiempo donde Él te tiene escondido en su aljaba. Ese es un tiempo que puede ser para bendición o puede ser para mal. Porque muchos confunden ese tiempo y piensan que su vida no tiene sentido. No, espera hasta que el arquero te saque en el momento indicado, te saque como esa saeta bruñida, te saque como esa flecha afilada, y te lance a tu destino.
te lance al blanco. Entonces, la saeta o la flecha es guardada en la aljaba del arquero. Y cuando sea el momento oportuno, el arquero la lanzará al blanco que él ha determinado. Esta misma obra que te acabo de decir es la que el Señor lleva a cabo con nuestras vidas. Primero nos procesa, luego nos guarda en su aljaba y por último nos lanza a cumplir el propósito que Él determinó para cada uno de nosotros. Wow. Dios como arquero no erra. El Espíritu Santo no se equivoca. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos. Ellos no cometen errores. Tú estás siendo procesado para cumplir un propósito y un destino. Tú eres una saeta bruñida. Tú eres una saeta reluciente. Él te está limpiando, te está depurando. Tú eres un elegido de Dios. Tú eres un escogido de Dios. Tú eres un bendito de Jehová. Recuerda entonces, lo primero, te está procesando, te está puliendo, te está convirtiendo en una saeta bruñida, te está limpiando, te está depurando. Segundo, ya cuando está lista la flecha, Él la guarda en su aljaba. Tal vez estés en ese punto, tal vez estés en esa etapa, donde el maestro, donde Dios nos tiene, el Padre nos tiene escondidos en su aljaba. Me escondió en la sombra de su mano, en el hueco de su mano. Entonces, ¿para qué Dios nos procesa? Él nos procesa para cumplir un propósito y un destino en Cristo. No te asustes por el fuego de las pruebas, porque tienes que ser pulida o pulido hasta alcanzar la consistencia que el arquero desea. Tienes que pasar por el fuego hasta alcanzar la punta o el filo que el arquero desea. Luego vas a ser guardado en esa aljaba del Padre. Y cuando sea el momento oportuno, Él te va a lanzar, Él te va a enviar. Y para concluir, en muchos personajes de la Biblia encontramos este proceso, en casi todos. En casi todos encontramos el llamado, el proceso en el fuego, el tiempo de espera en la aljaba y el tiempo de dar en el blanco, que es el día del cumplimiento del propósito de Dios. Lo encontramos, en la Biblia encontramos varias saetas bruñidas, muchísimas. Encontramos a la saeta bruñida de David, encontramos a la saeta José, encontramos a la saeta bruñida Pablo, encontramos a la saeta Débora, María, Ruth, y un sinfín, Gedeón, Abraham, Jacob, Isaac, Isaías, Ezequiel, muchísimos. Esos son uno de los pocos ejemplos, pero en la Biblia hay muchísimas saetas bruñidas y procesadas para cumplir un destino profético. Y José, vemos que pasó por el proceso, pasó por el fuego. ¿Cuándo? En la cisterna. Cuando lo metieron en una cisterna que sus hermanos lo vendieron como esclavo a algunos mercaderes de Egipto. Frente a la mujer de Potifar, él estaba en el proceso, estaba en el fuego de Dios. Luego estuvo en un tiempo de espera, estaba en la aljaba de Dios. ¿Cuándo pasó eso, ese tiempo de espera? Cuando él estuvo 2 años en la cárcel. Él estuvo esperando que Dios lo lanzara. Y luego finalmente cuando Dios lo lanza al éxito fue el día del cumplimiento del propósito de Dios. Cuando Dios da al blanco en él, cuando lo nombran gobernador de Egipto. ¿Para qué lo nombraron gobernador de Egipto? Para preservar toda la nación de Israel. Tenemos a un Pablo que estuvo en el fuego, pasó por el proceso de Dios, estuvo ciego 3 días en Damasco. De hecho, creo que le quedó una enfermedad en sus ojos. No está claro en la Biblia qué tipo de enfermedad,
pero se creen que habían como escamas que caían de sus ojos. Luego estuvo en la aljaba de Dios, estuvo 3 años en Arabia y luego finalmente Dios lo lanza como apóstol a los gentiles. Entonces el Señor nos está diciendo a través del profeta Isaías, ve como dice el verso 3, y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y el Señor en esta noche te dice, mi siervo eres tú, Sara. Mi sierva eres tú, Migdalia, Lisa. Mi siervo eres tú, Jonathan, Ramona, Judy, Luisa, Maribel, Teresa, Martas, Eddie. Tú eres el siervo del Señor. Y dice más, dice, en ti me gloriaré. Y mira cómo sigue diciendo, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante del Señor. Y el verso 5 dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre de mi madre para ser su siervo. Es poca cosa para mí que hagas volver a Jacob, porque estimado eres ante mis ojos. Y esto dice el Señor, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di y te daré por luz de las naciones. Wow, no solamente el Señor le estaba diciendo a Isaías, no solamente te voy a usar con tu gente, con los del pueblo de Israel, sino que te voy a enviar a las naciones, vas a ser luz de las naciones. ¿Cuántos se están preparando para eso? Dios te tiene ahorita a lo mejor en el proceso de su aljaba, porque Él te va a llevar a las naciones. Él va a llevar a tu descendencia a las naciones. Pero como saetas bruñidas de Dios tenemos que aferrarnos a nuestro propósito, creyéndolo, que ese propósito está establecido desde el vientre de nuestras madres, descubriendo nuestro propósito mediante una relación de fe con el Espíritu Santo y cumpliendo el propósito de Dios pese a los vientos y a las circunstancias contrarias. Yo quiero que me acompañes a hacer una oración, quiero orar por ti en esta hora. Cierra tus ojos a todos los que están conectados. Padre maravilloso, yo bendigo a cada saeta bruñida. Yo bendigo a todos los que están pasando por el proceso, a todos los que están siendo bruñidos, a esas flechas que están siendo pulidas, a esas flechas que están siendo limpiadas, que están siendo depuradas. Yo te pido fortaleza durante esta etapa, durante ese proceso en la vida de ellos. También te pido, Padre maravilloso, sé que algunos también están en el proceso de espera, en el proceso de que estamos escondidos en tu aljaba, Señor. Tú nos tienes escondidos en tu aljaba, porque en el momento oportuno nos vas a lanzar al blanco. Te pido para cada uno de tus hijos paciencia, sabiduría, inteligencia, sabio consejo del Espíritu Santo y sobre todo el temor tuyo. En el nombre de Jesús te bendigo. Quisiera orar por las siguientes personas. Teresa Molina pide oración por su sobrina, que el Señor le dio paz. Perdió a su marido murió, acaba de morir, Guadalupe Flores Molín. Vamos a orar también por Ramona Rivilla, ella pide oración por su vida espiritual y por el matrimonio Farías Carrillo y liberación en su familia. También vamos a orar por Migdalia de Contreras, pide oración para que el médico le dé buenas noticias el 30 de este mes que tiene una cita. Amén. Yuri Hernández pide oración porque tiene una infección en la garganta con síntomas. También pide oración por la familia Palacios González porque tienen el COVID. Esto es en México. Rosalina Flores pide oración por su salud y sus finanzas. Ikel López de Venezuela pide oración porque está pasando un ciclón por Venezuela, una tormenta tropical. Bueno, no sé, o es ciclón o es tormenta tropical, pero vamos a orar. Arra mala banda, la baica, arra banda, Padre,
En esta hora yo pongo cada una de estas peticiones delante de tu santa y maravillosa presencia. Te pido por tu hija, Señor, Teresa Molina, Señor. Te pido por su sobrina, Señor. Dale paz. Dale, Señor, conforta su alma por esta pérdida, Señor. Ella en este momento está pasando por el dolor. Consuélala y dale la fortaleza que ella necesita. Te pido, Señor, por la vida espiritual de Ramona Rivilla. Envío la palabra de restauración a favor de Ramona Rivilla. Envío la palabra a favor de la sobrina de Teresa Molina. Envío la palabra de consuelo. Envío la palabra hacia el matrimonio Farías Carrillo. Envío la palabra de liberación. Envío la palabra de sanidad en el nombre de Cristo Jesús a favor de Migdalia de Contreras. Sanidad en su cuerpo, sanidad en sus huesos, sanidad en todo, en cada uno de los órganos de su cuerpo. También en esta hora, Señor, envío la palabra de sanidad a favor de Yuri Hernández. En el nombre de Cristo Jesús, decreto que toda infección se quema ahora mismo. En el nombre de Cristo Jesús, decreto sanidad a favor de la familia Palacios González. En el nombre de Cristo. Oro también por sanidad. Envío la palabra de sanidad a favor de Rosalina Flores. Envío la palabra de sanidad a favor de ella y la palabra de restauración y liberación financiera. Envío la palabra de sanidad. Señor, tú tomas control de toda esa tormenta tropical. Tú tomas control de la naturaleza, de todos esos vientos huracanados, de todos esos vientos tropicales. Tú tomas control, Padre, y decretando que tú proteges a esta nación, a la nación de Venezuela. En el nombre de Jesús. Les bendigo. Fue un placer haber compartido, haberles bendecido. Recuerda que eres una saeta bruñida en las manos del Padre y si aún no has compartido esta enseñanza, compártela. Muchos necesitan oír esto. Comenta, dame un comentario. ¿Qué te pareció esta palabra? ¿Qué tanto bendijo tu vida? Dale un like también. Y recuerda, el próximo martes a las 7:15. Bendiciones.